Bueno, vamos a empezar ya a entrar en harina, en cosas más prácticas, aunque no olvidemos que todavía estamos en esos principios fundamentales del método Wyckoff. Estamos construyendo los cimientos para que luego en el segundo bloque podamos ya ver una aplicación más práctica de la operativa. Hemos visto quién era Wyckoff, hemos visto ya alguna idea sobre el Composite Operator y sobre los pools de manipulación profesional. Y a raíz de estos pools de manipulación profesional se van produciendo los procesos de acumulación y distribución. Vamos a entrar un poquito más en detalle en estos procesos de acumulación y distribución porque son clave. E insisto, son la base para luego poder entender qué estrategias o qué hipótesis o qué información nos puede estar dando el mercado en términos de oferta y demanda. Bueno, si tenemos que irnos a una definición de proceso de acumulación, diríamos que es aquel proceso importante por el cual los profesionales, las manos fuertes, van comprando poco a poco, también es importante a las manos débiles, es decir, al inversor amateur o poco informado, tantos activos como les sea posible hasta que la oferta desaparece por completo. Será entonces, y no antes, cuando al no haber resistencia que dificulte el ascenso, los precios subirán dando lugar a una fase alcista del mercado. Es decir, cuando los precios van cayendo, los profesionales empiezan ya a encontrar barato ese activo, por las razones que sea. Es en ese momento cuando empiezan a comprar, pero lo hacen poco a poco. Lo tienen que hacer poco a poco porque si lo hiciesen de golpe, ellos mismos harían, si entra muchísima demanda en un momento dado, eso haría, luego lo veremos con un poquito más de detalle, pero subiría el precio de una manera muy rápida, porque rápidamente entraría muchísima demanda y eso obligaría a buscar contrapartida en la oferta cada vez a precios más altos. Eso no le interesa, porque al final su precio medio hace que suba muchísimo. Por lo tanto, lo tienen que hacer poco a poco. Entre otras cosas porque aunque son profesionales y están más bien informados, nunca saben qué nivel de oferta hay presionando. Entonces tienen que ir poco a poco testeándolo. Por lo tanto, es un proceso, algo que se realiza poco a poco, de manera secuencial. Y en la otra parte, en la contrapartida, están todos aquellos inversores o operadores que llamamos manos débiles, que no están informados y que ante las caídas del mercado se ven agobiados, se ven presionados por el miedo y por la posibilidad de seguir perdiendo. Llega un momento en que se ven, ya digo, obligados a soltar sus activos, sus pertenencias, y ¿quién está en la otra parte? El profesional que va poco a poco acumulando. Cuando esa presión vendedora remite, o dicho de otra manera, cuando ya no hay muchos vendedores que estén vendiendo sus activos, ya las manos fuertes tendrán de alguna manera la gran mayoría de activos comprados a un precio medio relativamente bajo y al no haber presión de la oferta, el precio podrá empezar a subir provocando una fase alcista del mercado. Y el proceso de distribución es justo el contrario, es el proceso por el cual las manos fuertes van vendiendo poco a poco sus activos ¿a quién? A las manos débiles, hasta que ya no quede nadie dispuesto a seguir comprando a esos precios y por falta de demanda los precios no puedan hacer otra cosa que caer. Es decir, cuando los precios están ya muy arriba, los profesionales que compraron en los mínimos empiezan a deshacer sus posiciones. ¿Quién está en la otra parte de la transacción? Las manos débiles que ante las subidas se ven eufóricos, se ven ilusionados con que la tendencia va a seguir para siempre y empiezan a comprar. Pero ya es tarde, porque el que está en el otro lado es el profesional que va deshaciendo su posición, consolidando beneficios. Y cuando ya no llega nadie, llega un momento en el que ya no queda más minoritario que comprar, por falta de demanda, el precio no podrá hacer otra cosa que empezar a caer. Esto sería, de una manera un tanto idílica, un tanto teórica, los procesos de acumulación o distribución. Pero ya veremos cómo luego el volumen nos ayuda muy bien a advertir cómo se pueden estar desarrollando esos procesos de acumulación o distribución y poder elaborar diferentes estrategias operativas. En el libro traigo un relato de Jesse Livermore, de su libro de Memorias de un operador de acciones, que es realmente esclarecedor de cómo funcionan estos procesos de acumulación y distribución desde la visión de un gran profesional, en este caso desde la visión de Jesse Livermore. Es un relato que vamos a leer a continuación y que se basa en cómo gestionó el propio Jesse Livermore la compra y venta de algodón. Bien, dice así. Vamos a quitar esto por aquí. Perfecto. Dice, cuando regresé a Nueva York me puse a estudiar el mercado. Dice, todo el mundo era bajista.
es decir, estamos en un mercado bajista, y vendía algodón de julio. Cuando dice algodón de julio era vencimiento a julio, estamos hablando de un producto que son futuros, ¿no? Ya sabemos cómo es la gente. Dice, supongo que se contagian los unos a los otros y eso provoca que alguien haga algo por el mero hecho de que todos que le rodean lo están haciendo. Es decir, el mercado era bajista, todo el mundo era bajista y ese era el consenso. De alguna manera no cabía otra posibilidad que el mercado siguiese cayendo. Dice, tal vez se trate de una fase o una variedad distinta del rebaño. Esto es interesante. Al final hay un sentimiento del consenso, un sentimiento de rebaño que hace que todos queramos ir con la manada. Y si todo el mundo piensa que los mercados tienen que seguir cayendo, ¿quién va a ser el listo que de una manera decidida no solo diga que los mercados se van a girar, sino que además ponga su dinero y apueste por un giro del mercado? No es fácil ir en contra del consenso, sobre todo cuando te estás arriesgándote tu propio dinero, porque luego de boquilla todo el mundo es contrario y todo el mundo hace cosas fuera del mercado. Pero cuando uno tiene que realmente apostar su dinero, ir en contra del rebaño es realmente complicado. Bien, dice o continúa, los operadores sencillamente veían un lado del mercado, el lado bajista, y es un enorme beneficio por conseguir. Estaba claro que esperaban una caída de los precios. Dice, yo también vi todo eso, por supuesto, y me dio la impresión de que los operadores estaban al descubierto, es decir, estaban cortos, y no tendrían mucho tiempo para cubrir sus posiciones. Es decir, los operadores, todo el mundo, el consenso, el rebaño, estaba apostando a corto. Y llegó un momento en el que no tendrían mucho tiempo para cubrir sus posiciones si eso giraba si pegaba un giro al alza. Si pega un giro al alza, esos que están cortos se verían en pérdidas, verían cómo sus posiciones entrarían en pérdida y tendrían problema para cubrir sus posiciones, para cancelar sus posiciones bajistas. Eso es de lo que se dio cuenta Jesse Livermore. Dice, cuanto más estudiaba la situación, más claro lo veía, hasta que finalmente decidí comprar algodón de julio. O sea, todo el mundo vendía y este gran operador empezó a comprar algodón de julio. Me puse a trabajar y rápidamente compré 100.000 balas, es decir, un paquete gordo de 100.000 balas de algodón. No tuve dificultad para hacerlo porque había muchos vendedores. Fijaros, para aquel gran operador, lo fácil que es encontrar contrapartida cuando el rebaño, el consenso, absolutamente todo el mundo te está vendiendo. Es como si uno va al mercado y de pronto percibe que todos los puestos de tomates, todos entre ellos están luchando cada vez por vender más. Vender tomates, lógicamente el precio de los tomates va a bajar por simple competencia entre ellos. Yo, si soy un gran comprador y quiero comprar muchos tomates, estaré en una situación idílica, porque voy a poder comprar todos los tomates que quiera, porque me los están ofreciendo a unos precios de risa. Pues esto es lo que realmente estaba haciendo Jesse Livermore con el algodón. Se estaba dando cuenta que había una gran masa de operadores que le estaban vendiendo balas de algodón a precios cada vez más bajos y él no tuvo ningún tipo de problema para comprar 100.000 balas a unos precios realmente baratos. Dice, creo que podría haber ofrecido una gran recompensa de $1 millón por la captura, vivo o muerto, de un solo operador que no estuviese vendiendo algodón de julio. Todo el mundo estaba corto menos él, y nadie lo habría reclamado. Debo decir que esto ocurrió a finales de mayo. Seguí comprando algodón y ellos siguieron vendiéndomelo hasta que me hice con todos los contratos circulantes por un total de 120.000 balas de algodón. Un par de días después de haber comprado las últimas balas de algodón, la cotización comenzó a subir. Tiene sentido. Si Jesse Livermore ya tenía todo el stock de algodón y ya no había nadie más dispuesto a venderle, el precio lo único que puede hacer es subir por ley de oferta y la demanda. Volvamos al ejemplo de los puestos de tomates en el mercado. Si todo el mundo, todos los puestos de frutas y verduras te están vendiendo el tomate cada vez más barato y tú tienes capacidad de comprarle el tomate a todo el mundo, llegará un momento en que tú serás el gran puesto de tomates. En ese momento tú tienes todo el stock de tomates y se lo puedes vender al precio que quieras. Tú mismo puedes hacer subir al precio porque tú tienes el monopolio, lo estoy llevando evidentemente a un extremo, una caricaturización para que se entienda bien, pero tú tienes el monopolio de los tomates y por lo tanto lo puedes poner al precio que tú quieras. Bien, pues una vez que él había comprado las últimas balas de algodón, la cotización empezó a subir, no tenía otra forma de comportarse. Y una vez iniciada la recuperación, el mercado tuvo la gentileza de seguir comportándose muy bien, o sea, subir 45 puntos diarios. Un sábado, unos 10 días después de haber comenzado mis operaciones, el precio comenzó a moverse lateralmente. Yo no sabía si quedaba más algodón de julio a la venta, es decir,
Jesse Livermore, aun siendo un profesional y sabiendo que estaba en una situación perfecta para comprar todas las balas de algodón que estaban en el mercado, no tiene el don del conocimiento absoluto. Y todavía tenía dudas de si podía haber otros operadores que siguiesen vendiendo algodón en esos niveles. Por lo tanto, tenía que averiguarlo. Decía, dependía de mí averiguarlo. Así que esperé hasta que faltasen los 10 últimos minutos para el cierre de mercado. En ese momento yo sabía que era habitual que los vendedores estuvieran al descubierto, es decir, posicionados cortos y esperando que el precio cayese, ¿no? En el caso de estar corto. Si el mercado cerraba la sesión del día y cerraba por encima de ellos, intentarían cubrirse, quedaban a buen resguardo. Dice, yo lo que hice fue dar simplemente 4 órdenes diferentes de compra, de 5.000 balas cada una de ellas, lo que hizo que el precio subiera 30 puntos y los descubiertos hicieran lo posible por escaparse, por cerrar. El mercado cerró al precio más alto. Pensadlo, si tú estás muy bien posicionado a largo con un gran paquete de algodón, en este caso a un precio, supongamos, de 1.000, me da igual, ese es el precio, ese es tu precio medio, ese Jesse Livermore iría comprando poco a poco, pero su precio medio queda en 1.000. El precio empieza a subir y le da sus primeros beneficios, pero empieza a lateralizar. Y en esa lateralización, Jesse Livermore se pregunta, oye, ¿quedará todavía algodón, gente dispuesta a seguir vendiendo algodón? ¿Cómo lo puedo yo averiguar? ¿Cómo? Pues muy sencillo, voy a soltar 5 paquetes, ¿no? 4 órdenes de 5.000 balas cada una, es decir, 20.000, 5 por 4, 20, 20.000, a ver cómo responde el mercado. En cuanto Jesse Livermore le mete 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, el precio va a provocar una subida del precio. Si realmente hay todavía operadores a corto, ante esa subida del precio se van a asustar y lo que van a hacer es rápidamente cerrar posiciones. Cerrar sus posiciones a cortos porque están viendo como grandes paquetes de órdenes, 5.000, empiezan a hacer subir el mercado. Y ellos que están cortos pueden empezar a perder. Ojo, el que está corto lo que le interesa es que el precio se hunda, no que suba. ¿Qué harán esos cortos? Cubrirse. ¿Y cómo se cubren? Con órdenes de compra. No olvidemos que el stop de una orden de venta es una compra, es la contraria. Por lo tanto, a medida que el precio sube y estos cortos buscan protegerse, lo harán con órdenes de compra que todavía impriman más fuerza al movimiento alcista. Esa será además la manera que tenía Jesse Livermore y que tienen el mercado profesional para ver si todavía hay mucha oferta flotante en este caso, ¿no? Si hay mucha oferta todavía presionando. Dice aquí Jesse Livermore, recordemos, vamos a borrar un momentito esto, recordemos que lo único que hice fue comprar las últimas 20.000 balas de algodón. Al día siguiente era domingo, pero el lunes, Liverpool, esto fue en Estados Unidos, pero ya había cables transoceánicos y ya los mercados financieros estaban conectados entre Europa y Estados Unidos, por lo tanto había cierta correlación entre lo que podía suceder en Estados Unidos y en Europa. Dice, bueno, el lunes Liverpool, el mercado de Liverpool tenía que abrir 20.000 puntos más arriba para estar a la par con Nueva York. Era lo lógico. Si en Estados Unidos la bala de algodón estaba a 1.500, por poner un precio, me da igual, y Liverpool estaba solo a 1.000, es de sentido común que Liverpool vaya a intentar estar a la par con Nueva York. Es simplemente por un proceso de arbitraje. Dice, pues en lugar de eso, decía que tenía que subir 20 puntos para estar a la par con Nueva York. Dice, pues en lugar de eso, abrió 50 puntos más arriba. O sea que Liverpool había superado nuestra subida en un 100%. Dice, yo no tuve nada que ver con esa subida del mercado, pero eso me demostró que mis deducciones habían sido correctas y que mis operaciones seguían la línea de menor resistencia. La línea de menor resistencia, ¿por qué? Porque la resistencia a la subida son las ventas. Y cuando ya no hay ventas, ya la línea de menor resistencia, el precio va a seguir siempre la línea que menos presión tenga. Si la presión vendedora desaparece, la línea de menor resistencia será el lado alcista. Esta es una manera, para mí, magistral de explicar cómo funciona el proceso de acumulación desde la perspectiva de un gran operador, de una gran mano fuerte de la América de principios del siglo XX. Hoy en día, evidentemente, todo esto no es tan coordinado, ¿no? o es tan específico con un único operador. Por lo menos en general, yo no discuto que en algún mercado, en alguna acción, en algún activo concreto pueda haber grandes operadores
que lo hagan. Pero en definitiva el movimiento de acumulación, cuando el precio va cayendo, hay muchos operadores que están vendiendo y ya sea uno, varios o muchos operadores, grandes operadores, son los que van a ir comprando. Cuando la presión vendedora remite es cuando el precio va a empezar a subir. Bien, Jesse Livermore había realizado el proceso de acumulación, pero ahora tenía que hacer el proceso de distribución. Ahora tenía, de alguna manera, que consolidar todos esos beneficios. ¿Cómo lo hizo? Dice, al mismo tiempo, no perdía de vista el hecho de que tenía una gran cantidad de valores de los que yo quería deshacerme. Es decir, tú tienes un montón de balas de algodón, pero hasta que no las vendas, no consolidas beneficios. Dice, un mercado puede subir de manera repentina o gradual y sin embargo no poseer la capacidad de absorber más que una determinada cantidad de ventas. Es decir, eso puede subir, pero luego tú tienes que deshacerte de 120.000 balas o de 150, ya no recuerdo cuántas balas tenía de algodón. Mucho. Necesitas contrapartida que te compre eso. Aunque suba, tú necesitas deshacerlo. Y por lo tanto necesitas un mercado preparado para absorber toda esa cantidad de balas de algodón que tú le quieres vender. Dice, por supuesto las noticias de Liverpool hicieron enloquecer a nuestro mercado, pero observé que cuanto más subía, menos algodón de julio parecía haber. Y yo no estaba vendiendo el mío, empezaba a tener un problema Jesse Livermore. Bendito problema, ¿no? Pero empezaba a tener un problema, quería deshacerse de todo ese algodón que había comprado en los mínimos. Yo tenía 140.000 balas, aquí lo tenemos, 140.000 balas, para los que debía encontrar un mercado. Dice, el martes por la mañana, mientras me dirigía a mi oficina, me encontré un amigo en la entrada del edificio. Dice, vaya historia que trae The Wall esta mañana, este es un periódico. Me comentó con una sonrisa. Digo, ¿qué historia? Quise saber. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que no lo has visto? Dice, nunca leo el The Wall. Le contesté, ¿de qué se trata? Dice, pues de ti. Dicen que el algodón de julio lo tienes completamente acaparado. Dice, no lo he visto. Me lo dije y me fui. Dice, no sé si me creyó o no, probablemente pensó que era un desconsiderado por mi parte no decirle la verdad. Dice, cuando llegué a mi oficina pedí que me trajeran un ejemplar y sí señor, ahí estaba en la portada, grandes titulares, algodón de julio acaparado por Larry Livingstone. Larry Livingstone es el seudónimo que utiliza el libro de recuerdos de un operador de acciones para referirse a Jesse Livermore, ¿vale? Pero estamos hablando del personaje de Jesse Livermore. Continúa. Dice, por supuesto, me di cuenta enseguida de que el artículo conmocionaría al mercado. Si hubiera estudiado deliberadamente cómo deshacerme de mis 140.000 balas de algodón del modo más favorable para mis intereses, no podría haber urgido un plan mejor que este y no podría haber encontrado uno más adecuado. En aquel mismo momento, ese artículo lo estaba leyendo todo el país, ya fueran los propios periódicos The Wall u otros diarios que se harían eco de esa noticia. El mercado se había vuelto loco y con razón, dada la noticia. Obviamente sabía lo que haría Nueva York, es decir, qué es lo que harían los inversores que estaban leyendo el periódico y lo que yo debía hacer. El mercado abriría a las 10 de la mañana y 10 minutos antes de la apertura yo ya no poseía ni una hebra de algodón. Vendí mis 140.000 balas y la mayor parte acabaron siendo a los precios más altos del día. Los operadores crearon un mercado para mí y yo me limité a ver una oportunidad caída del cielo para deshacerme de todo el algodón. La aproveché y no lo pude evitar. ¿Qué otra cosa pude hacer? Un problema que yo no sabía que necesitaría pensar mucho para encontrar una solución quedó resuelto casi por casualidad. Es decir, la propia noticia en los periódicos provocó la euforia de millones o de miles de inversores que vieron que el algodón no paraba de subir y que un gran operador, que era Jesse Livermore, encima lo tenía en stock, lo tenía en propiedad. Dijeron, si Jesse Livermore está comprando algodón, yo voy a hacer lo mismo, voy a comprar algodón. Pero ¿cuál es el problema? Jesse Livermore se encontró con un regalo caído del cielo, un montón de inversores venidos de la nada, que gracias al titular de The Wall habían acudido al mercado. ¿Y quién era el que le estaba vendiendo el algodón? El propio Jesse Livermore. Gracias a esa noticia de The Wall, Jesse Livermore se pudo deshacer de sus 140.000 balas de algodón a los precios más altos del día. A personas que pensaron que por tener ese algodón Jesse Livermore los precios iban a seguir subiendo de manera indeterminada. Si The Wall no hubiera publicado el artículo, no habría podido deshacerme de mis valores sin sacrificar la mayor parte de mis ganancias sobre el papel. Claro, si tú estás con 140.000 balas, el precio sube y no tienes un mercado para absorber todas esas ventas que tú vas a hacer, pues si no hay mucho, tú empezarás a vender y tú mismo vas a provocar la caída del precio.
Por lo tanto, al final tu precio medio a lo mejor no eran 1.500, que hubiese sido lo ideal en una situación como la que se describe aquí. Al final hubiesen sido 1.300. Puede seguir siendo un precio interesante y haber ganado dinero, pero ¿qué es lo ideal para alguien que quiere distribuir? Hacerlo a los precios más altos posibles. Bien, dice, vender 140.000 balas de algodón en julio sin hacer caer al precio era un truco que sobrepasaba mis habilidades. Pero la historia publicada por The World me lo puso en bandeja. Sin esa publicación no habría tenido un mercado lo suficientemente grande para vender. Ese es uno de los problemas de operar a gran escala, que no siempre puedes vender ni cuando uno quiere, ni cuando piensa que es un buen momento. Hay que salir del mercado cuando se puede, cuando se dan las condiciones para absorber todo el paquete de valores. No aprovechar una oportunidad puede costar millones. No se puede dudar, si dudamos estamos perdidos. Es decir, estamos viendo cómo en este caso, cuando se espera a gran escala y estamos hablando de plazos de días o de semanas o de meses, el impacto de las noticias, el impacto de los medios de comunicación para mover a ese gran rebaño es crucial. Y todos de alguna manera lo hemos vivido. Momentos de pánico donde todas las noticias, todo el impacto mediático que recibimos es negativo. Y eso nos lleva a una situación de miedo, de intranquilidad, que nos suele propiciar a vender, a tener miedo, a pensar que nuestras inversiones cada vez van a valer menos y por lo tanto a deshacernos de ellas. Hay que preguntarse, ¿quién le interesa eso? ¿Quién está en la otra parte? ¿Quién es nuestra contrapartida? La mano fuerte. Y lo mismo al revés. Cuando vemos una noticia de que un gran inversor se ha posicionado en una empresa, o que los mercados están muy alcistas, o que Wall Street está contento y que ha venido la recuperación para siempre, y nosotros nos vemos alentados para comprar, hay que pensar quién está en la otra parte de la transacción, quién es el que nos está vendiendo. Pues el gran profesional. Tenemos que intentar empezar a pensar de manera un poco contraria, diferente a lo que nuestro instinto nos puede llevar simplemente por las noticias o por los medios de comunicación.